Un león que mata a un profeta. No recordaba que esta historia estaba en la Biblia, y estoy seguro de que la mayoría de las personas que vean este video tampoco lo saben. Esta historia te dejará boquiabierto y te sorprenderás con su desenlace. El capítulo 13 Meros Reyes nos presenta una historia intrigante y muestra que Dios en su soberanía puede permitir que sus siervos enfrenten consecuencias severas por la desobediencia, incluso cuando nos cueste entender estas cosas. Sin embargo, Él también es misericordioso, como se ve en la preservación del cuerpo del profeta, reconocido como un legítimo siervo del Señor, y en el cumplimiento de su última profecía sobre Israel. Por lo tanto, incluso en los juicios de Dios hay propósito y providencia. La verdad es que aún estamos en un tiempo en el que el juicio divino se manifiesta mezclado con misericordia. Así que, incluso, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios está en control y su misericordia está siempre presente, invitándonos al arrepentimiento y la restauración. Además, vivimos en un mundo lleno de voces conflictivas y mensajes engañosos. La historia nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios. Buscar su orientación en oración y poner a prueba todas las cosas a la luz de su verdad. La fidelidad a la palabra de Dios y el compromiso con su voluntad deben ser la marca de nuestra vida cristiana, protegiéndonos de los engaños que buscan apartarnos del camino recto. Hay una advertencia urgente para nosotros aquí. Observa que el hombre de Dios de Judá fue engañado por un profeta experimentado que afirmaba haber recibido una orden de Dios a través de un ángel. Esto nos enseña a estar preparados para identificar el engaño, incluso en los lugares más improbables. Es poco probable que alguien intente engañarnos diciendo que ha recibido una palabra de Satanás, pero con frecuencia intentarán engañarnos usando falsamente la palabra y el nombre de Dios. En cuanto a esto, el apóstol Pablo nos advirtió que, aunque un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio, sea anatema. Finalmente, la historia de este profeta anónimo también nos llama a una obediencia incondicional y completa a Dios. Ese hombre había cumplido con éxito la orden divina hasta que desobedeció cuando ya estaba regresando a casa. Esto nos enseña que obedecer parcialmente sigue siendo desobediencia a los ojos del Señor. Estamos llamados a seguir a Dios completamente, confiando en su palabra por encima de todas las demás influencias o persuasiones. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos en toda verdad. Mi deseo es que este mensaje nos lleve a una mayor fidelidad y a un compromiso renovado con el Dios que nos llama, nos usa y nos redime en su soberana gracia y misericordia. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocía esta historia del profeta que fue muerto por un león y qué lecciones puedes sacar de ella. El texto narra la trayectoria de nombre de Dios enviado de Judá a Betel con un mensaje urgente del Señor para Jeroboam, el rey de Israel. Sin embargo, este profeta acabó desobedeciendo las instrucciones divinas, y el desenlace fue trágico. Nunca regresó a su tierra y su casa. Muchas personas no comprenden esta historia y llegan a cuestionar la justicia divina ante el destino de este profeta. Sin embargo, el hecho de que Dios incluya esta narrativa triste en su palabra indica que hay algo que Él desea enseñarnos a través de ella. Este episodio revela la soberanía incuestionable de Dios, la seriedad de la obediencia a su palabra y las consecuencias de la desobediencia. La historia de este profeta anónimo nos enseña que la obediencia a Dios no es negociable y no debe ser influenciada por voces externas, por más convincentes o autoritarias que se presenten. En este video comprenderás todo lo que la Biblia dice sobre el hombre de Dios, que fue muerto por un león. Este relato ocurrió en un momento crítico de la historia de Israel. Después de los reinados de David y Salomón, el rey no estaba dividido. Jeroboam, bajo la permisión divina para la división política, cayó en el error de apartar al pueblo de la adoración en el templo de Jerusalén, instituyendo la adoración idolátrica en Betel y Dan. Estas acciones no solo desviaron al pueblo de la verdadera adoración al Señor, según la ley mosaica, sino que también representaron un rechazo directo a la soberanía de Dios y a la elección de Jerusalén, como el lugar de su habitación especial en ese tiempo. De esta manera, el acto de Jeroboam, al establecer una adoración paralela en Israel, era ilícito y merecedor del juicio divino. Betel, el lugar donde el hombre de Dios fue enviado para profetizar contra el altar idolátrico, es significativo en las páginas bíblicas. El nombre Betel significa casa de Dios, y fue allí donde Jacob tuvo una visión de los ángeles subiendo y bajando por una escalera que llegaba al cielo. Este encuentro marcó a Betel como un lugar de revelación divina. La elección de Jeroboam por Betel como centro de adoración idolátrica fue estratégica e irónica,
convirtiendo un lugar donde Dios se había revelado al patriarca de la nación en un escenario de rebelión. La misión del hombre de Dios en Betel ocurrió contra el telón de fondo del desprecio y desafío a la autoridad divina. Fue enviado para profetizar contra el altar de Betel, condenando la idolatría y la rebelión de Jeroboam. Al final, su propia vida se convirtió en un símbolo de la urgencia de escuchar el llamado de Dios a la fidelidad y la santidad. Este profeta, un siervo anónimo de Dios, no tiene su nombre mencionado en las Escrituras, pero eso no importa, Dios elige con frecuencia a los pequeños y desconocidos para cumplir sus propósitos, demostrando que el verdadero poder y autoridad residen en la obediencia a la palabra de Dios. Al llegar a Betel, el hombre de Dios profetizó contra el altar idolátrico de Jeroboam, y anunció un signo inmediato de su veracidad. Dijo que el altar se rajaría, y las cenizas sobre él serían derramadas. Esto no era solo un juicio contra la idolatría, sino también una declaración profética del inevitable declive espiritual y político de Israel bajo Jeroboam. Mientras el hombre de Dios profetizaba, Jeroboam extendió su mano hacia él, tal vez en amenaza o comando para arrestarlo. Sin embargo, este acto de agresión no pasó desapercibido a los ojos del Señor. Inmediata y sobrenaturalmente, la mano de Jeroboam se secó, volviéndose incapaz de moverse. Este milagroso signo sirvió como una manifestación tangible del poder de Dios y una advertencia contra aquellos que se oponen a su voluntad y a sus mensajeros. Este incidente reafirmó la autoridad del hombre de Dios y la verdad de su mensaje, demostrando también la misericordia y soberanía de Dios en relación con sus siervos. Jeroboam, humillado y asustado, pidió al profeta que orara al Señor para restaurar su mano, y, misericordiosamente, Dios atendió esa petición. Aunque Dios no eximió a Jeroboam de consecuencias, la Biblia destaca que él es lento para enfadarse, y a menudo muestra misericordia, incluso a aquellos que se oponen a él, llamándolos así al arrepentimiento. En el mensaje entregado por el hombre de Dios al rey de Israel, también hubo una profecía impactante sobre un evento futuro. Profetizó sobre el surgimiento de un rey llamado Josías, nacido en la línea de David. Este rey, a diferencia de Jeroboam y otros que le siguieron, haría lo correcto a los ojos del Señor, destruyendo los altares idolátricos, y cumpliendo la palabra de Dios. La especificidad de esta profecía es extraordinaria, ya que el rey José fue anunciado unos 300 años antes de su reinado, destacando la omnisciencia de Dios y su soberanía sobre la historia humana. El cumplimiento de esta profecía es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra y a su plan redentor que se despliega a lo largo de las generaciones. Sin embargo, la secuencia de eventos después de la misión del hombre de Dios en Betel, sirve como una advertencia sobre la fragilidad de la fidelidad humana y la gravedad de la desobediencia. Al regresar a Judá, el hombre de Dios fue engañado por un viejo profeta de Betel, que lo convenció de desobedecer las instrucciones divinas. Este engaño reveló la vulnerabilidad del hombre de Dios a la influencia y al engaño, incluso provenientes de alguien que pare ser un compañero fiel en la fe. Al desobedecer, el profeta de Judá recibió inmediatamente la sentencia del juicio divino, siendo atacado por un león y muerto. El león no demoró al profeta ni a su burro, pero se quedó de pie junto a sus cuerpos, resaltando el trágico resultado de la desobediencia. Este detalle subraya la naturaleza sobrenatural del juicio que recayó sobre aquel hombre. Es decir, eso no fue simplemente una coincidencia o la mera desgracia de un viajero que se encontró con un león furioso en su camino, sino el derramamiento del juicio divino. Esto sirvió como testimonio para todos los que pasaban por allí, sobre la gravedad de apartarse de los mandamientos del Señor. Cuando el viejo profeta de Betel se enteró de lo que le sucedió al hombre de Dios de Judá, intentó buscar su cuerpo para enterrarlo. El hecho de que el león no devorara el cuerpo fue interpretado como una señal, y así, el cuerpo del profeta de Jude fue llevado a Betel y enterrado allí, cumpliendo el juicio de Dios, de que no sería sepultado con sus antepasados. El viejo profeta de Betel reconoció que el hombre realmente había profetizado en nombre de Dios, aunque hubiera desobedecido al Señor. Se dio cuenta de que todo lo que el hombre de Dios había hablado se cumpliría, y pidió a sus hijos que cuando llegara la hora de su muerte, lo enterraran en la misma tumba, donde habían puesto al hombre de Dios. El registro bíblico termina sin responder muchas preguntas que podrían surgir en la mente de los lectores. El texto no explica exactamente por qué Dios permitió que el profeta de Judá fuera engañado o por qué el viejo profeta de Betel, que actuó con engaño, tampoco recibió el juicio inmediato del Señor. Hay cosas que la Biblia explica, y hay otras que simplemente afirma sin preocuparse por responder a nuestras preguntas. Después de todo, Dios es soberano, y no tiene que rendir cuentas a ninguno de nosotros.
Algunas personas intentan cuestionar la justicia divina en este episodio, pero ¿quién es el hombre con su estándar corrompido de justicia para querer medir al que es el juez de toda la tierra? Aquí debemos centrarnos en lo que realmente es importante y claro en el texto. Por ejemplo, la muerte del hombre de Dios no anuló la verdad de su mensaje. Al contrario, sirvió como un testimonio aún más fuerte de la seriedad de la obediencia a Dios. Además, el consentimiento del hombre de Dios para seguir al profeta anciano y comer en su casa refleja una verdad profunda sobre la naturaleza humana. La propensión que tenemos a la desobediencia es como un objeto pesado inclinado hacia el engaño y la rebelión contra el Señor. Esta desobediencia del hombre de Dios fue más que un acto de falla momentánea. También fue una prueba de que el corazón del hombre es engañoso, y necesita una vigilancia espiritual constante. La muerte de ese profeta a manos de un león puede sorprender a muchos lectores de la Biblia, pero es innegable que esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad ante las tentaciones y la importancia de la obediencia incondicional a Dios. El hecho de que el hombre de Dios, a pesar de su fe inicial y obediencia, cayera ante la tentación, nos recuerda que, independientemente de nuestro estatus o experiencias previas de fe, somos susceptibles al error, y requerimos una dependencia continua del Señor a través del Espíritu Santo, para discernir la verdad y resistir el engaño. La Biblia no oculta los errores y las fallas de sus héroes. Nuestro Señor Jesucristo es el único sobre quien las Escrituras testifican que nunca hubo error alguno en él. Todos los demás nombres mencionados en la Biblia fueron falibles. Aquí cabe bien la recomendación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Aquel que cree estar en pie, cuide que no caiga. Pero en todo esto aún podemos ver la misericordia de Dios. La historia del profeta de Judá nos muestra que, aunque podamos enfrentar fallas y caídas, el propósito y la palabra de Dios permanecen inquebrantables y siempre alcanzarán su plena realización. Dios, en su soberanía, puede permitir que sus siervos enfrenten consecuencias severas por la desobediencia, incluso cuando tengamos dificultades para comprender estas cosas. Sin embargo, Él también es misericordioso, como se ve en la preservación del cuerpo del profeta, siendo reconocido como un legítimo siervo del Señor, y en su profecía final cumplida sobre Israel. Por lo tanto, incluso en los juicios de Dios, hay propósito y providencia. La verdad es que todavía estamos en un tiempo en el que el juicio divino se manifiesta mezclado con misericordia. Así que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios está en control y su misericordia está siempre presente, invitándonos al arrepentimiento y restauración. Además, vivimos en un mundo lleno de voces conflictivas y mensajes engañosos. La historia nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios, buscar su orientación en oración y poner a prueba todas las cosas a la luz de su verdad. La fidelidad a la palabra de Dios y el compromiso con su voluntad deben ser la marca de nuestra vida cristiana, protegiéndonos de los engaños que buscan apartarnos del camino de la rectitud. Hay una alerta urgente para nosotros aquí. Observa que el hombre de Dios de Judá fue engañado por un profeta experimentado, que afirmó haber recibido una orden de Dios a través de un ángel. Esto nos enseña a estar listos para identificar el engaño, incluso en los lugares más improbables. Difícilmente alguien intentará engañarnos diciendo que ha recibido una palabra de Satanás, pero con frecuencia intentarán engañarnos usando falsamente la palabra y el nombre de Dios. Sobre esto, el apóstol Pablo nos advirtió que, incluso si un ángel del cielo nos anunciará otro evangelio, sea anatema. En última instancia, la historia de este profeta anónimo también nos llama a una obediencia incondicional y completa a Dios. Ese hombre había cumplido con éxito la orden divina hasta que desobedeció cuando ya estaba volviendo a casa. Esto nos enseña que, obedecer parcialmente aún es desobediencia a los ojos del Señor. Somos llamados a seguir a Dios completamente, confiando en su palabra por encima de todas las demás influencias o persuasiones. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos en toda verdad. Mi deseo es que este mensaje nos lleve a una mayor fidelidad y a un compromiso renovado con el Dios que nos llama, nos usa y nos redime en su soberana gracia y misericordia. Ahora, escribe en los comentarios, si ya conocías esta historia del profeta que fue muerto por un león y qué lecciones puedes sacar de ella.